Hola con todos y con todas. En esta charla sobre derecho tributario vamos a hablar sobre la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? La obligación tributaria es ese vínculo jurídico personal existente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo o entidades acreedoras del tributo y el sujeto pasivo o contribuyente o responsable. Obligación tributaria que se lleva a efecto en donde este sujeto pasivo tiene que pagarle a este sujeto activo en dinero, en servicios o en especies apreciables en dinero en el momento en que se produce el hecho generador que está estipulado en la ley. ¿Qué es el hecho generador? El hecho generador es el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo, dice la norma. Para hacer una explicación de qué es el hecho generador, es lo que el legislador imaginó o lo que el Estado imaginó podía configurar un tributo. Por ejemplo, el trabajo. El momento en que una persona trabaja, este trabajo va a producir un hecho generador y ese hecho generador está configurado en el momento en que yo estoy, o se configura en el momento en que yo estoy trabajando. ¿Cuándo nace entonces la obligación tributaria? La obligación tributaria va a nacer cuando se produce el hecho generador. Aquí nosotros podemos observar a una persona que está trabajando. El momento en que esta persona trabaja y produce ingresos, si cubre la base imponible, entonces va a ser un sujeto obligado a pagar el impuesto a la renta. Entonces, esa obligación tributaria de pagar el impuesto a la renta nace el momento en que se está produciendo el hecho generador. ¿Cuándo es exigible esa obligación tributaria? La obligación tributaria es exigible cuando la ley lo determine a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. O en su defecto, cuando la liquidación la deba hacer el sujeto pasivo, es exigible la obligación tributaria desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva. Y cuando la liquidación la deba hacer el sujeto activo, desde el día siguiente a la notificación es exigible la obligación tributaria. Entonces, es exigible porque a partir de estas fechas yo tengo que pagar mis tributos. Las obligaciones contractuales con terceros, esas obligaciones contractuales del sujeto pasivo, no pueden modificar la obligación tributaria ni el sujeto de la misma. Y cuando la ley no prohíba la traslación del tributo, los sujetos activos podrán exigir a su arbitrio el pago al sujeto pasivo o a la persona obligada contractualmente. El momento en que yo no cumplo con una obligación tributaria como sujeto pasivo va a acarrear los respectivos intereses y estos se van a calcular de acuerdo a la tasa activa referencial para 90 días establecida por el Banco Central del Ecuador. Pero también estos intereses se van o va a tener que pagarlos el sujeto activo en los casos de pago indebido o pago en exceso desde la fecha en que se presentó la respectiva solicitud de devolución para este pago en exceso del reclamo para este pago indebido. Es decir, si yo como sujeto pasivo le pagué a la administración tributaria en exceso o pagué indebidamente por un tributo, yo puedo hacer el reclamo respectivo para que la administración tributaria me devuelva lo que pagué en exceso o lo que pagué indebidamente. Si este pago en exceso o este pago indebido es tal y cual como yo estoy presentando mi petición, la administración tributaria tiene que devolverme el dinero que yo pagué de más. Si es que no lo hace en los términos señalados en la ley, también acarreará intereses para la administración tributaria. ¿Cuáles son los sujetos de la obligación tributaria? Los sujetos de la obligación tributaria es el sujeto pasivo, denominado contribuyente o responsable, y el sujeto activo o la administración tributaria. Los sujetos pasivos entonces pueden ser contribuyentes o responsables. Contribuyente es aquella persona natural o jurídica a quien la ley le impone la prestación tributaria, es decir, por ejemplo, la persona que está trabajando y produce impuesto a la renta, la persona que está vendiendo en un almacén de ropa, es un contribuyente, toda vez que es una persona natural a quien la ley le impone la prestación tributaria.
El responsable, en cambio, es la persona que, sin tener el carácter de contribuyente, por disposición expresa de la ley, debe cumplir con la obligación tributaria. ¿En qué caso? Dentro de los responsables, entonces, tenemos los responsables por representación. Por ejemplo, si un menor de edad es dueño de una casa que tiene que pagar impuesto predial, no lo puede hacer por sí mismo toda vez que es menor de edad o es un niño. En este sentido, quien va a tener que pagar el impuesto predial va a ser su padre o su madre o quien lo represente legalmente. Otro ejemplo podría ser el ejemplo de una persona jurídica. Si una persona jurídica tiene que pagar impuesto a la renta, la persona jurídica no va a poder ir por sí misma a pagar el impuesto a la renta. Entonces, ¿de quién se va a valer? Se va a valer del representante legal para que el representante legal, en este caso el gerente, vaya y pague el impuesto a la renta. Los responsables como adquirentes o sucesores. Por ejemplo, si yo adquiero una herencia a título universal y los bienes de esa herencia o lo que yo estoy adquiriendo dentro de esa herencia tiene que pagar tributos, yo como adquirente tengo que ser la persona, o como sucesor tengo que ser la persona encargada de pagar esos tributos. Los otros responsables, por ejemplo, el agente de retención. El agente de retención es una persona que en razón de su oficio, en razón de su actividad, está obligada por la ley a retener los tributos. Por ejemplo, el departamento financiero de una persona que trabaja con relación de dependencia y que en su sueldo llega a la base imponible para pagar el impuesto a la renta, debe de este agente de retención, antes de pagarle su sueldo, retener lo que tiene que ver con el impuesto a la renta. El agente de percepción, en cambio, es esa persona que también en razón de su actividad o su oficio tiene que percibir el tributo. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar una blusa a un almacén, el momento en que yo estoy comprando la blusa, yo estoy pagando IVA, pero ese IVA yo no lo voy a pagar directamente a el SRI, sino que ese IVA yo lo pago en el almacén y el dueño del almacén percibe ese impuesto y luego tiene que hacer su correspondiente declaración de IVA. Y los sustitutos del contribuyente son aquellas personas que toman el lugar del contribuyente para pagar los tributos correspondientes. De esta manera hemos analizado todo lo que tiene que ver con la obligación tributaria.